Hoy daremos un salto hacia uno de los últimos páramos del planeta y exploraremos algunas de las cosas más extrañas que han estado sucediendo allí, desde los fondos marinos del continente hasta un lago subglacial en estado líquido. Bienvenidos a un nuevo video. Únase a nosotros mientras profundizamos en las 14 cosas más extrañas encontradas en la Antártida. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 14. La colonia de peces de hielo. Como hemos visto una y otra vez en nuestros videos, las profundidades del océano son un poco misteriosas y están sucediendo muchas cosas allí abajo que aún están por descubrirse. Por lo que cuando se combinan las profundidades del océano con uno de los lugares más fríos e inhóspitos del planeta, no debería sorprender que aquí en los gélidos mares antárticos todavía se están revelando cosas como en esta sorprendente colonia reproductora de alrededor de 60 millones de peces en el mar de Weddell, debajo del hielo. Aparentemente hay muchos peces que están prosperando y viviendo sus mejores vidas reproduciéndose, y todo lo que este ecosistema se desconocía hasta aproximadamente 2022, pero ha revelado ser tan grande como toda la superficie de Malta. Los peces que componen esta colonia son peces de hielo con cráneos transparentes y sangre transparente. Estos peces han desarrollado una adaptación inteligente para sobrevivir a temperaturas tan incurables que tienen una proteína antiestilo libre en su cuerpo que evita que se formen cristales de hielo. Es una evolución de seres vivos bastante inteligente. Número 13. Perdidas bajo la Antártida. En la Antártida hay básicamente millones de kilómetros cuadrados de hielo que se encuentran debajo de la nieve y luego debajo de todas esas cosas realmente frías. Hay un montón de tierra y rocas. Como en cualquier otro continente, hace mucho más frío. Así que si hubiera una manera de mirar debajo de las capas, que es lo que veríamos, y aparentemente tenemos el tipo de tecnología que nos permite hacer precisamente eso. Un grupo de investigadores de la Universidad Kiel de Alemania y el British Antarctic Survey han estado examinando una gran cantidad de datos provenientes del satélite Gravity Field and Steady State Ocean Circulation Explorer, que pertenece a la Agencia Espacial Europea. Se utilizó imágenes de gravedad para determinar las formas de la Tierra debajo de todas las capas. Estas imágenes han permitido a esos científicos ver claramente lo que hay debajo de la superficie de una manera que nunca antes habían podido lograr. Ahora esto significa que han trazado toda una serie de masas de tierra debajo de la Antártida, lo que se ha denominado continentes perdidos. Han visto masas de placas tectónicas plegadas en la etapa anterior a convertirse en cadenas montañosas, así como estas cosas llamadas cratones, que son esencialmente las áreas centrales de esas masas de placas tectónicas. Todo esto es extremadamente útil para comprender cómo se formó el continente de la Antártida y ha permitido a los científicos hacer predicciones precisas de cómo cambiará en el futuro dado el actual derretimiento del hielo en la región antártica. Número 12. Descubrimiento en el borde de la Antártida. Aquí estamos viendo una foto que alguien dijo que fue tomada por unos exploradores en el borde de la Antártida. Incluso dijeron que este nuevo descubrimiento en el borde de la Antártida asusta a los científicos, pero parece un poco sospechoso a todos los efectos, como una película de ciencia ficción basada en otro planeta con todo el equipo espacial que eso implicaría. Pero claro, ¿qué diablos sabemos realmente de esas cosas? ¿Y tú? ¿Tienes idea de qué crees que está pasando aquí? Como siempre, déjame saber tu opinión a continuación. Número 11. La billetera perdida fue devuelta después de 53 años. Paul Grisham perdió su billetera allá por la década de 1960, cuando era meteorólogo de la Armada de los Estados Unidos en la Antártida. Ahora, naturalmente, había superado la pérdida de su billetera y pensó que nunca la volvería a ver. Y la Antártida es un lugar bastante remoto después de todo, así que estaba súper sorprendido cuando alguien se puso en contacto con él para decirle que la billetera había sido descubierta mientras estaban trabajando en la estación de investigación McMurdo en la Antártida. La estación McMurdo es una estación de investigación. La instalación, ubicada en el extremo sur de la isla Ross, en la Antártida, construida en 1956, no solo es otra y una larga lista de lugares de apariencia mundana, sino que,
al igual que un puñado de otras estaciones, en realidad está en una isla que lleva el nombre de un oficial naval británico, McMurdo. A lo largo de los años, la estación se ha convertido en una de las instalaciones de investigación más grandes y activas de la Antártida. Por supuesto, las funciones principales de la estación incluyen la basura habitual como glaciología, geología, biología, ciencias atmosféricas y astronomía. La estación también tiene su propia pista de aterrizaje conocida como Campo Williams, que facilita la entrada y salida y también proporciona al equipo todas las necesidades necesarias en esta instalación modernizada. La estación cuenta con acceso a Internet, instalaciones recreativas y servicios médicos para garantizar la salud física y mental de su personal. Cuando la billetera finalmente fue devuelta a Paul Grisham en San Diego, todavía contenía su identificación de la Marina, su licencia de conducir, una referencia de bolsillo sobre cómo comportarse en un ataque atómico, biológico o químico, así como una tarjeta de racionamiento de cerveza y algunas cosas de impuestos y algunos recibos. Número 10. Una especie de locas pirámides encontradas debajo del hielo parecen estar guardando un montón de cosas diferentes debajo de la capa de hielo de la Antártida. Esta vez aparentemente estamos viendo una cadena montañosa entera que se encuentra debajo de todo ese hielo. Si esto es así, entonces, ¿cómo sucedió? ¿No hay montañas destinadas a sobresalir por encima de la Tierra? Bueno, generalmente sí. Pero parece que las cosas en general están sucediendo de manera ligeramente diferente allí en la Antártida ahora. ¿No es así? De todos modos, esta es una cadena montañosa absolutamente enorme. Tiene aproximadamente 9.000 pies de altura y se extiende hasta 750 metros de largo, excepto que a pesar del tamaño no se pueden ver las montañas porque están enterradas bajo 2.000 pies de hielo en la Antártida Oriental. Aunque se cree que estas montañas son tan grandes como los Alpes, son esencialmente invisibles, lo cual es un poco extraño. Esta cadena montañosa en particular lleva el nombre de Cordillera Gamburtsev, en honor al geofísico soviético Grigori Gamburtsev, así que todo eso es muy divertido para él. Estoy seguro de que en 2016 se tomaron algunas fotografías en el hielo helado de la Antártida que parecía mostrar una estructura similar a una pirámide. Ahora, esto en sí mismo era genial, sea lo que sea, pero cuando algunas personas lo vieron, sabes exactamente lo que dijeron. Sí, extraterrestres. Quiero decir, ¿de qué otra manera podría haber una pirámide en la Antártida? Bueno, durante un tiempo hubo otras especulaciones de que tal vez algunos viejos aburridos habían vivido allí alguna vez y construyeron las pirámides como los antiguos egipcios y todo ese tipo de cosas. Pero esa era una respuesta demasiado aburrida. Y todos realmente querían que fuesen extraterrestres. Así que cuando vino un gran aguafiestas y lo estudió con todo el equipo usado adecuadamente, realmente arruinaron la teoría de la conspiración. De acuerdo con toda la evidencia real, esto no es algo hecho por el hombre, o, de hecho, hecho por extraterrestres en absoluto. De hecho, es solo el pico de una montaña que sobresale de la nieve que se parece un poco a una pirámide, o si quisieras ocultar la existencia de extraterrestres, eso es exactamente lo que dirías ahora. Número 9. Nueva vida en el hielo antártico. El lago Vostok es un lago absolutamente enorme en la Antártida que está cubierto por la capa de hielo antártica. Está oculto debajo de 13.100 pies de hielo extremadamente grueso. De hecho, así ha sido durante millones de años. Entonces, ¿qué es exactamente lo que puedes encontrar escondido en un lago subglacial? Seguramente no podría existir mucho en una temperatura tan fría sin luz solar en absoluto. Bueno, resulta que algunas cosas pueden vivir en condiciones tan inhóspitas, o al menos eso es lo que los científicos creen que probablemente sea el caso debido al tamaño y peso de la capa de hielo de la Antártida. También se ha ejercido una enorme cantidad de presión sobre el agua que se encuentra debajo, y esto añade otra dimensión a las posibles formas de vida que en realidad se pueden encontrar allí abajo en este misterioso lugar. Ahora, cuando los científicos comenzaron a probar el hielo, y fue entonces cuando hicieron bastantes descubrimientos. En realidad, no pueden bajar hasta el lago para echar un vistazo y llenar un balde con las cosas que conocen los arqueólogos glaciales. Y sí, eso es real. Se descubrió más de 3.500 secuencias de ácido desoxirribonucleico diferentes que incluían bacterias y algunas raíces.
Pero lo más espeluznante que descubrieron fue que había una gran cantidad de organismos que no coincidían con nada más. Eso existe en el conocido banco de genes. Entonces, pueden ser formas de vida antiguas que han sido atrapadas en el tiempo, ácido desoxirribonucleico de dinosaurio, o tal vez sean extraterrestres. Sí, eso será todo porque siempre son los extraterrestres. Número 8. Cascadas de sangre. El nombre es espeluznante y algo siniestro. Cascadas de Sangre es un lugar en la Antártida que agrega un interesante toque de color a la paleta, distintivamente del blanco de la nieve y el blanco hielo, un toque de rojo sangre. Se trata de esta extraña cascada ubicada al final del glaciar Taylor en los valles secos de McMurdo, y si estás de paso, lo sabes. Pero a pesar de su apariencia, no se trata de una tubería de desagüe de un matadero de monstruos horribles. Aparentemente es el resultado de una convergencia de incidentes naturales que terminaron con la aparición de sangre que brota de un glaciar allá por 1911, cuando las cataratas fueron descubiertas por primera vez por un geólogo australiano llamado Griffith Taylor. Atribuyó el fenómeno a las algas rojas, pero se equivocó. El líquido, en realidad, resulta ser tan rico en hierro que cuando llega a la superficie y golpea el aire, se oxida. Este es el mismo proceso que ocurre con el hierro cuando se oxida y adquiere un color rojizo y pasa tiempo en la superficie. Ahí es cuando se oxida y deja este hermoso color rojo alrededor del glaciar, y su descarga salobre se ha convertido recientemente en el foco de estudios minuciosos que han llevado a los científicos a concluir que el líquido rojo es una salmuera que se originó en este océano, pero que ha pasado por una gran cantidad de cambios a medida que interactúa con las rocas en su camino, para convertirse en las cataratas en la terminal del glaciar Taylor. Lamento decepcionar a todos los vampiros que esperaban un baño de sangre. Es solo un montón de jugo de roca vieja y aburrida. Número 7. Misterioso hoyo en la Antártida. A veces el hielo invernal que cubre la superficie del mar de Weddell en la Antártida forma un agujero enorme. Allá por 2016 y 2017 apareció un agujero tan grande y entusiasmó especialmente a todos los científicos. Parece que estos agujeros aparecen ocasionalmente en la masa de gran hielo que cubre la mayor parte de la Antártida. Al parecer, algunos más grandes habían aparecido allí varias décadas antes. Pero con todas las nuevas y elegantes tecnologías que están disponibles hoy en día, los científicos tienen la oportunidad de examinar y monitorear realmente los movimientos como nunca antes. Usaron imágenes satelitales, exploradores robóticos e incluso algunas de esas focas a las que les equiparon con equipos sensoriales para vigilar el hielo cambiante. Aquí viene la realidad. Concluyeron que estos agujeros podrían aparecer como el resultado de varios fenómenos diferentes. Estas fueron cosas como condiciones inusuales en el océano y algunas tormentas muy intensas que se habían formado sobre el área, que habían mostrado niveles de viento casi huracanados. Bueno, ¿quién sabía que los agujeros de hielo eran tan emocionantes? Número 6. El antiguo monstruo marino. Cuando un grupo de científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina estaban husmeando en el extremo más septentrional del continente antártico, pudieron desenterrar algo extraordinario. Allí fue cuando encontraron lo más sorprendente: una gran carga de huesos viejos que no eran cualquier hueso viejo, aunque este era el esqueleto de un plesiosaurio. Estos eran reptiles marinos con cuellos muy largos que existieron desde el período Triásico tardío, hace unos 200 millones de años, y luego se encontraron ampliamente durante la era Jurásica, que fue hace aproximadamente 150 millones de años. Aunque habían encontrado algunos fósiles más pequeños a lo largo de los años, este era, con diferencia, el fósil de animal más grande y más antiguo que la Antártida había ofrecido hasta ahora. Es especialmente inusual, porque anteriormente se pensaba que los tipos de rocas en esta región no fueron buenos en la preservación de fósiles, por lo que todo ha sido bastante emocionante y generó un gran impulso para seguir buscando más fósiles de dinosaurios en la región. Número 5. El huevo de reptil más grande. En 2020, los científicos finalmente lograron determinar que un enorme huevo desenterrado en la Antártida casi una década antes era en realidad una especie de antiguo huevo de reptil.
Hasta ese momento, al objeto que medía 11 pulgadas por 7 pulgadas se le llamaba Ting, porque nadie podía decir con seguridad qué demonios era. En realidad, podría haber estado esperando a ser identificado. No tenía nombre, pero el misterio parece haber sido resuelto, y los investigadores ahora dicen que el fósil que parece una pelota de fútbol desinflada era en realidad un huevo que alguna vez perteneció a un enorme reptil marino que había existido hace unos 68 millones de años. El huevo parecía ser muy similar a los de lagartos y serpientes, pero era de un enorme pariente prehistórico de estas criaturas. El tamaño indicaba que debía pertenecer a un animal tan grande como un dinosaurio, pero por lo demás, no se parecía a un huevo de dinosaurio en ningún otro sentido. Tenía un caparazón blando, que se parece al de los lagartos y las serpientes actuales, pero el tamaño del fósil indicaba que la criatura a la que pertenecía debía haber tenido al menos unos considerables 7 metros de longitud. Para la época, el candidato más probable era un reptil marino llamado mosasaurio, pero es posible que nunca se entienda completamente de qué especie exacta podría haber venido. Número 4. La antigua selva tropical. Aunque es un poco difícil de imaginar un terreno selvático cuando miras un páramo helado, la Antártida alguna vez fue una región boscosa exuberante y verde, lo cual parece un poco extraño. Hace unos 90 millones de años, la Antártida no estaba cubierta por toda esa nieve y hielo, sino que era una selva tropical templada repleta de diversos organismos vivos. Las últimas investigaciones en la región han revelado una colección de esporas y polen de raíces fósiles que muestran qué tipo de bosque alguna vez prosperó en la región que ahora conocemos como Antártida durante el período Cretácico, que hace entre 145 y 65 millones de años estuvo al nivel del mar en todo el planeta. Eran 558 pies más altas que las actuales. Las temperaturas de la superficie de los mares en los trópicos llegaban a los 95 grados Fahrenheit y por eso hacía tanto calor que en esa área crecía una selva tropical, que el científico extrajo un núcleo de sedimento de debajo del hielo cerca del glaciar Pine Island, en la parte occidental, allá por 2017, y el análisis de ese núcleo muestra que la capa de hace unos 90 millones de años era completamente diferente y el color del resto era una señal segura de que algo era bastante diferente en ese momento. En epopeyas más recientes y un estudio más detenido de la capa con imágenes especializadas revelaría que la capa era una mezcla densa de raíces y tierra, así como un montón de restos de plantas con flores, polen y esporas prehistóricas. Era un tesoro de clima diferente y prueba de que el área había sido una selva tropical mucho antes de que se congelara por última vez. Número 3. El meteorito de 17 libras. Aquí estamos en una expedición a la Antártida con un grupo de científicos que han estado muy ocupados buscando todo tipo de meteoritos en el continente helado. Estaban explorando la superficie de la zona de hielo azul Niels Larson, cerca de la estación Princesa Isabel, cuando encontraron una de las rocas espaciales más grandes que jamás se haya recogido en la Antártida. La roca monstruosa era tan grande como un melón y pesaba más de 16,7 libras. Aparentemente también encontraron 4 meteoritos adicionales que se creía que habían estado allí durante unos miles de años. Se han descubierto 45,000 meteoritos en la Antártida a lo largo de los años, y este grande y gordo es inusual. Solo alrededor de 100 de los descubrimientos anteriores alguna vez han sido tan pesados. Número 2. El naufragio de la resistencia de Shackleton, allá por 2022. Un grupo de científicos en la Antártida hizo un descubrimiento sorprendente que había permanecido oculto durante más de un siglo cuando se toparon con un naufragio, pero este no era un naufragio cualquiera. No, este era el barco perdido del explorador Ernest Shackleton, que se había hundido en el fondo en 1915. La exploradora anglo-irlandesa Ernest Shackleton dirigió 3 expediciones británicas a la Antártida a principios del siglo XX. El barco denominado Endurance había sido aplastado por el hielo marino y hundido en el océano.
Shackleton y sus hombres habían logrado escapar en poco tiempo en barcos y a pie, y hasta que se hizo este reciente descubrimiento, nadie había sabido el paradero exacto del legendario barco. Se capturaron videos del sitio y parecen mostrar que el barco todavía se encuentra en una condición extraordinariamente buena. Probablemente haya sido preservado por el frío y el hecho de que evitó ser comido por el tipo de bichos que generalmente mastican la madera, aunque había sido colonizado por todo tipo de otras criaturas marinas, pero había evitado la devastación de otros naufragios que habían sido comidos por los gusanos de la madera. Ahora, sorprendentemente, el barco se parece mucho a las fotografías que se le tomaron cuando todavía estaba en uso. El casco está prácticamente intacto y el barco se encuentra erguido en el fondo del mar. Los aparejos están enredados y los mástiles están bajados, pero por lo demás está espeluznantemente en buena forma. Número 1. Lago Vostok. Este es el lago Vostok, que en realidad es un lago subglacial que se encuentra debajo de la superficie de la Antártida. El lago Vostok es uno de los lagos subglaciales más grandes, al menos que cualquiera que se conozca en el planeta. Se encuentra a millas debajo de la superficie en la estación Vostok de Rusia, al este de la capa de hielo de la Antártida. Es un lugar donde se han encontrado todo tipo de organismos sorprendentes. A pesar de las temperaturas extremas y las condiciones aparentemente hostiles para la vida, algunas criaturas realmente viven aquí con las temperaturas más frías del mundo. Como se registró en la estación Vostok el 21 de julio de 1983, el mercurio cayó a una asombrosamente rápida temperatura de 8,6 grados Fahrenheit, lo que es claramente frío. 89,2 grados es una rareza para que pueda existir agua líquida para formar un lago subglacial, pero así es, y esto se debe al calor geotérmico que hay allí abajo, que en realidad es suficiente para elevar la temperatura a alrededor de 27 grados Fahrenheit, que aún está por debajo del punto de congelación, pero cuando se combina con la presión de la gruesa capa de hielo, esto en realidad reduce el punto de fusión, ya que proporciona un nivel de aislamiento debido a las temperaturas superficiales mucho más frías, y a pesar de que parece imposible, hace que el lago se vuelva líquido. Es absolutamente increíble. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale me gusta, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!